Muy bien. Es bueno estar acá, es bueno ir a la Biblia, seguir avanzando en esto que estamos repasando. Para muchos, ninguna novedad, cosas que estamos compartiendo. No estamos descubriendo ningún misterio escondido, desconocido, pero sí tal vez son buenos recordatorios, ¿no? Ahí en la Biblia, tanto Pablo como Pedro, en distintos lugares de sus cartas, le dicen a las iglesias: no nos vamos a cansar, no me canso de repetirles las mismas cosas que ya conocen. Y a veces necesitamos esos recordatorios. De hecho, lo que vamos a hacer mañana a la mañana tiene que ver con eso. Cuando nos acercamos a la reunión de recordación y vamos con esa búsqueda, tiene que ver con eso. Creo que lo que el Señor Jesús nos dejó para hacer gráficamente, físicamente, tiene que ver con nuestra necesidad de recordar esas cosas siempre, continuamente. Por eso la necesidad de hacerlo continuamente. Colosenses capítulo 2, leíamos versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ayer hablábamos de andar, que es un sinónimo de vivir. Hoy hablábamos de arraigados. Como bien se ganó el chocolate alguno, significa echar raíces. Y ahora queremos hablar de esta segunda palabra, sobre edificados. En la pantalla pusimos la forma abreviada, que en otras traducciones es tan válida como esta que tenemos acá: sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Me gusta la palabra sobre edificados porque ya nos ayuda a entender que estamos hablando de la parte visible, la parte que está encima, la parte que es evidente a nosotros y a los demás, y que también es importante. A veces creo que cuando en ciertos mensajes hacemos énfasis en una cosa, para hacer énfasis en esa cosa, empezamos a bajar el énfasis de la otra. No sé si te pasó escuchar algún mensaje donde se enfatiza tanto en algo que parece que el resto pierde sentido, pierde validez, pierde importancia. Y es muy cierto que a Dios le importa nuestra parte interior, esa que no se ve. De hecho, hoy le dedicamos un mensaje completo, ¿no?, a esa palabrita de arraigados, la parte que no se ve, las raíces, esa parte invisible a los ojos de los demás, pero que es fundamental porque de ahí parte lo que después va a ser visible. Pero eso no significa que la parte visible es menos importante que la otra. Nos equivocamos cuando le damos más importancia a una cosa que a la otra. Las dos son importantes, pero esto tampoco significa que lo que vamos a hablar ahora es más importante que lo que hablamos hoy a la mañana. Las dos son importantes. Hoy quisiera que te vayas de este lugar pensando que a Dios le importa tu corazón, tu interior, tus raíces, tu convicción, tu fe invisible, pero a Dios le importa también, con la misma intensidad tal vez, la parte visible de tu vida. Porque es fundamental también. Y porque, como vamos a ver ahora, es producto. Eso significa es resultado de la parte invisible. Así que una cosa es directamente proporcional a la otra. ¿Te gustan las matemáticas? Más o menos, ¿no? Bueno, esto de las proporcionalidades, a los que les gustan las matemáticas, saben que cuando una cosa es directamente proporcional a la otra, cuando una es grande, la otra también lo es. Y cuando una es baja, la otra también lo es. Directamente proporcionales. Así que cuando tu parte que no se ve está flojita, cuando tenés raíces cortas, cuando los nutrientes no llegan, evidentemente lo que vamos a hablar hoy va a ser escaso. Va a ser poco, porque una cosa es resultado directamente proporcional de la otra. Poníamos ahí el texto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. Y si le das una más, es fundamental entender que esto de edificados tiene sentido solamente cuando somos edificados en Cristo. ¿Sabes por qué hago énfasis en esto? Porque
la parte que se ve de nosotros, en definitiva, son nuestras obras. Y en este mensaje, en este encuentro de esta parte del Congreso, vamos a hablar de nuestras obras. Y nuestras obras, aquellas obras que hacemos en Cristo, la Biblia las expresa como, dale una más, buenas obras. Ahora yo te hago una pregunta, ¿puede una persona que no está en Cristo hacer buenas obras? ¿Qué te parece? Sí, decimos sí porque sabemos, conocemos, vemos personas que no están en Cristo haciendo buenas obras. Ahora, ¿sabes? Yo te voy a compartir lo que yo gráficamente pienso y me represento en la cabeza para entender esto de las buenas obras en Cristo o las buenas obras sin Cristo. Yo me imagino a una persona que quiere entrar a un quirófano a ayudar en una cirugía. Y tal vez el cirujano está necesitando ayuda. Pero la persona que llega al quirófano para ayudar viene todo embarrado. Jugó un partido de fútbol en la cancha con lluvia y llega todo embarrado. Y entra con toda la buena intención de dar una buena ayuda a ese cirujano que tiene que hacer la cirugía. ¿Sirve esa buena obra? ¿Qué te parece? ¿Qué le dirá el cirujano al ayudante? Andate a bañar, ¿no? Como nos mandó hoy Rocío, no sé si entendieron el mensaje de Rocío, dijo, se van a bañar y nos vemos. Bueno, muy fuerte todo lo tuyo. Se ve que sintió algunos aromas ahí, pero hoy huelen todos bien. Las buenas obras hechas por una persona que no está en Cristo, Dios las ve como ese todo embarrado que entra al quirófano y quiere ayudar, quiere hacer buenas cosas, pero no está en condiciones. Entonces, donde toque, por más buena intención que tenga, ¿qué va a hacer? Lío. Va a manchar, va a contaminar. Lo primero que necesita esa persona es limpieza. Y luego de estar limpio, entonces sí, esas mismas obras van a ser efectivas, van a tener valor, van a tener sentido. Antes no tenían sentido. Los que conocen un poco del Antiguo Testamento, una referencia cortita nada más, pero es muy interesante entenderlo. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Empecé por una fácil. ¿Se acuerdan del tabernáculo que tuvo que construir Moisés? ¿Se acuerdan que había muebles y artefactos y objetos en ese tabernáculo? Cuando el sacerdote, que era el que podía entrar a oficiar delante de Dios, en la presencia de Dios, se iba acercando al tabernáculo, ¿saben con lo primero que se encontraba? Era con el altar del sacrificio. Pero con lo segundo que se encontraba, antes de poder entrar al lugar santo, era con una fuente enorme. ¿Y para qué era la fuente? Para limpiarse. Porque si el sacerdote quería hacer las cosas bien y que Dios aceptara eso que iba a hacer, primero tenía que estar en condiciones, tenía que estar limpio. Y una vez limpio, accedía al lugar santo y podía oficiar en el lugar santo y Dios aprobaba eso. Esas acciones, las mismas acciones que haría ese sacerdote sin pasar por la higiene previa, Dios no las iba a aceptar porque les había dicho, muchachos, primero uno, después dos. Uno, ¿cuál es? Limpieza. Dos, ¿cuál es? Las obras. Y chicos, si ustedes están, si hay alguno acá que todavía no está en Cristo, primer mensaje, ¿se acuerdan lo que significaba estar en Cristo? Ser puestos ahí por la fe. Eso significa que somos acondicionados para entonces hacer buenas obras. Si no, esas obras no sirven. Ahora te voy a decir algo más, un paso más. Si ya estás en Cristo, ¿seguís luchando con el pecado o no? ¿Seguís lidiando con esa misma carnalidad? ¿Seguís teniendo problemas? Tal vez, yo los tengo, seguramente vos también, con el pecado. ¿Y sabés qué? Estando en Cristo, si estás conviviendo con el pecado, las buenas obras, con muy buenas intenciones que quieras hacer, vas a estar en problemas porque Dios no las va a estar aprobando. Buenas intenciones, buenas obras, pero el estado no es el que corresponde. Estás en el quirófano, tenés que estar limpio. Así que las buenas obras tienen sentido
primero cuando estamos en Cristo. Buenas obras hechas en Cristo tienen sentido. Lo demás será ayuda, colaboración, filantropía, todo bien con todo eso. Pero a mí lo que me importa es la mirada de alguien más, la aprobación de esas obras. Hay alguien que dice que las obras son buenas o no lo son. Y es muy fuerte el término en el Antiguo Testamento cuando el profeta le dice al pueblo que sus obras, Dios las miraba como un trapo de inmundicia. Sus obras de justicia, Dios las miraba como un trapo de inmundicia. Si alguno quiere entender en el original qué significa esa frase, después pregúnteme. No lo voy a decir ahora porque es muy fuerte. Lo que significa ese trapo de inmundicia, que Dios dice que son las obras de justicia hechas por un pueblo que está contaminado, que está manchado y que primero necesita higiene espiritual. Te hago la pregunta, ¿tu vida necesita higiene espiritual? Empecemos por ahí. Porque lo que sigue tiene sentido si tu vida está higienizada espiritualmente. ¿Qué significa? Que Él la limpia, ni más ni menos. Ahora, déjame decirte 3 cosas respecto de las buenas obras. La primera, dale clic. Las buenas obras, la Biblia las presenta, nos la presenta a nosotros como ¿cuál es la palabra? Fruto. Y fruto significa, lo decíamos hace un ratito, fruto significa resultado, producto. ¿Una semilla puede dar fruto? ¿Una semilla puede dar fruto? Tal vez la respuesta es correcta. El tema es que en ese momento puede dar fruto. No, la semilla vamos a tener que hacer nuestro germinador, frasquito, papel secante, ¿no? Lo que decíamos hoy. Germina, va a la tierra, nos sentamos a esperar. Crece la plantita, seguimos esperando, se forma la planta, seguimos esperando, aparece la flor, empieza a crecer el fruto y recién ahí cuando pasó todo ese proceso aparece el resultado, que no es instantáneo, sino que es un producto. Por eso la Biblia habla de nuestras buenas obras como un fruto, es producto de un proceso. Por eso decíamos recién que es fundamental la parte que no se ve para que aparezcan entonces las buenas obras que sí se ven. Hoy hablábamos a la mañana de los que venden humo, ¿no? Que hacen un montón de cosas visibles a los demás, pero que tal vez Dios puede estar mirando desde arriba y diciendo, eso no es fruto de lo que viene de las raíces. Eso es producto de alguien que está imitando a otro. Eso es producto de alguien que quiere aparentar algo que por dentro no tiene. Y Dios está mirando, por eso el segundo punto de esto de los frutos, es que efectivamente las buenas obras son evaluadas. Alguien está mirando las buenas obras y las está clasificando. En el libro de Corintios, Pablo habla de esto de sobreedificar. Él dice, nadie puede echar otro fundamento si no es Cristo. Cristo es el fundamento, hoy lo veíamos, sobre el que se tiene que apoyar nuestra vida. Y esa casa que se construye sobre el fundamento son justamente nuestras obras. Lo que tiene que ver con la parte visible de nuestra vida. Ahora, hay distintas formas de construir. Y Pablo en Corintios les dice, algunos construyen con madera, heno o hojarasca. Eso significa materiales que no tienen valor. Y otros construyen con oro, plata o piedras preciosas, materiales que son muy costosos. Bueno, la comparación es directa. Las buenas obras aprobadas por Dios son aquellas que tienen este sentido: oro, plata, piedras preciosas, cosas de valor. Y no solo de valor, sino que está diciendo que son cosas que perduran, que se mantienen, que se proyectan en el tiempo. En Apocalipsis hay una frase que dice que aquellos justos que murieron y pasaron a la eternidad se llevan con ellos sus buenas obras. Sus buenas obras van con ellos, dice la expresión. Ahora, los otros materiales, madera, heno, hojarasca, materiales que no sirven para nada, materiales que se queman con el fuego, materiales temporales, son comparados con obras también
que tal vez a los ojos de muchos parecen buenas obras, pero hay alguien que las está mirando, hay alguien que las está evaluando y sacando conclusiones y dice, no, sí son obras, ok, pero no perduran, no permanecen, no sirven para nada. ¿Quién será ese que las mira? ¿Quién será ese que las mira? Dios. Y yo no sé si es tu opinión o no, pero la verdad que en mi caso me interesa la opinión de Dios. ¿Te interesa la opinión de los demás? Ojo con esto, ¿no? Porque la opinión de los demás a veces es valiosa. A veces hay gente que dice, no, a mí no me importa lo que digan los demás. Bueno, ojo, porque capaz que lo que están diciendo te ayuda a darte cuenta de cosas que tenés que corregir. Pero al margen de lo que dicen los demás, que a veces la pifian, porque la gente a veces mira el exterior y saca conclusiones. Eso se llama prejuzgar. ¿Te pasó alguna vez que alguien te prejuzgó? ¿Te sentiste bien con eso? No está bueno. Si lo haces, no lo hagas. Pero lo importante o lo que importa en definitiva es la opinión de Dios. Mira, yo cuando era chico practicaba piano porque me mandaban a practicar piano, no porque tuviera la intención yo de ir a tocar piano. Y en mi casa me decía, vino la nona, tócale algo en el piano. Entonces yo tocaba. ¿Y qué decía la nona cuando yo terminaba de tocar el piano? ¿Qué decía? ¡Qué lindo que toca Mario! Y me aplaudía y me daba un beso y todo de felicitaciones. Feliz, bueno, perfecto. Pero a mí, ¿qué me importaba qué decía? A mí me importaba cuando en diciembre había que ir a dar el examen y tocar delante de los profesores. ¿Por qué me importaban ellos? Porque por más que la nona me daba la palmadita, me felicitaba, me sobaba el lomo, lo que importaba era el que me ponía la nota para aprobar o desaprobar. Y con nuestras obras tiene que pasar lo mismo. Sabes que a veces pasa, ¿no? Que viene gente que te soba el lomo y capaz que te quedás con esa palabra de ánimo, que no estoy diciendo que estén mal, porque nos animan, nos motivan, nos estimulan, nos ayudan a seguir haciéndolas, pero vos lo que tenés que pensar es si Dios las está aprobando o no. Porque Él es el que conoce la intención con la que la estás haciendo. La última palabra es que no solamente es un fruto, no solamente son evaluadas, sino que también son premiadas. ¿Te gustan los premios? A mí me gustan los premios cuando los gano. Si no los gano, la verdad que me importan poco los premios. ¿O no? Está buenísima la copa cuando la tengo conmigo. Pero la copa ganada por otro, ¿de qué me sirve a mí? Bueno, sabés que la Biblia dice que Jesús viene y viene con premios. Y la expresión ahí en Apocalipsis de los premios dice, para recompensar a cada uno según sean sus obras. ¿Le interesarán a Dios las obras, sí o no? Mirá cómo le interesan, que las quiere recompensar. Esta es una buena noticia. Saber que a Dios, que las está evaluando, no las evalúa porque está con su dedo acusador o está meneando la cabeza de un lado para el otro o está haciendo... Eso es lo que muchos piensan respecto de Dios. Dios está examinando nuestras obras, las acciones que hacemos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, todo lo visible, Dios lo está mirando porque lo quiere premiar. Y en función de cómo sean nuestras obras, Él va a dar los premios. Pensá en este momento, ¿te vas a ganar un premio? ¿O vas a ver cómo se reparten los premios? Mira, hay una historia en la Biblia que yo quería que repasemos rápidamente, que está muy rápido, porque es larga, no la vamos a leer toda, pero la vamos a repasar como hicimos hoy con la historia. ¿Cuál hicimos hoy a la mañana? Se me durmieron todos. Muy bien. Los dos cimientos. Mateo capítulo 25 relata una historia, también contada por el Señor Jesús. Vos la conocés, así que vamos a ir rápido con la historia. Parábola de los talentos. Que los talentos, valga la aclaración, no son las habilidades que tenemos en esta historia. No se está refiriendo a eso. El talento musical, el talento para jugar a la pelota. No, no son esos los talentos. Talentos acá es plata, dinero. Conocés la historia, ¿no? Un hombre que tiene bienes reparte a sus empleados. A uno le da, ¿cuántos talentos?
5, 10 dicen acá. 5, 10, ¿cuánto le da? Búsquenlo ahí. Mateo capítulo 25. 5, muy bien, versículo 15. A uno dio 5 talentos. Al otro le dio ¿cuántos? 2 talentos. Y al otro le dio ¿cuántos? 1 talento. 5, 2, 1. Qué injusto, ¿o no? ¿No pensás eso, capaz? ¿Por qué a uno 5 y a otro 2 y a otro 1? ¿Por qué no a todos 5? Bueno, ahí la expresión dice, a cada uno conforme a su capacidad. Ojo, ese hombre que tenía sus talentos, ¿cuántos tenía en total? Los quiso repartir y no los repartió a cada uno igual. Los repartió conociendo a sus siervos, a conciencia de cómo era cada uno de ellos, y les dio 5, 2 y 1 y se fue lejos. Y la historia que cuenta el Señor Jesús dice que esos hombres hicieron algo con sus talentos, con su dinero. Pensalo en dólares si querés, pensalo en criptomonedas, no sé, en lo que se te ocurra, para entender que era algo, un capital que tenían que trabajar. El de 5 dice que lo puso a trabajar y lo duplicó. El de 2 dice que lo puso a trabajar y lo duplicó. El de 1, cuando empieza la historia del de 1, el versículo 18 dice, pero, cuando está la palabra pero en la Biblia, es un sonamos, vamos mal. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada con él, lo guardó, lo escondió. Y dice la historia que contó el Señor Jesús, que seguramente ya la sabes, que pasado el tiempo, ¿qué pasó? El hombre volvió y llamó a sus siervos, a sus empleados, para ver qué habían hecho con sus criptomonedas. Y pasaron uno por uno. La historia dice que no vinieron los 3 juntos, sino que uno por uno pasaron, y cuando llegó el de 5 le dijo, con los 5 hice otros 5, y le dice algo muy curioso. Le dice, acá está lo que es tuyo. ¿Cuántos de los 10 talentos que tenía este hombre eran del dueño? Ah, sonamos. Pero este hombre no le dice que los 5 que había producido eran propios y los otros 5 eran del dueño, sino que le dice que los 10 eran de él. Este hombre que había recibido 5 talentos había entendido que no se los habían dado para él y ahora eran de su propiedad, sino que los 5 talentos que habían recibido eran de el dueño, y los otros 5 que había producido también eran del dueño. Este hombre sabía que no era dueño de ese dinero, era un administrador, que es muy distinto. El dueño puede hacer lo que quiera y no le rinde cuentas a nadie. El administrador tiene que hacer algo con eso, porque va a llegar el momento que tiene que rendir cuentas con eso que recibió. ¿Y cuánto es lo que devuelve? Todo. Nada era de él. Pero el dueño le dice, hiciste bien, sos un buen siervo y fiel, así que pasá a la fiesta. Está todo bien, te voy a poner sobre más cosas todavía. Llega el de los 2 y le dice, acá está lo que es tuyo. ¿Cuánto le devolvió? 4, no le devolvió 2, le devolvió los 4. Lo que había recibido y lo que había producido, y se los da. Y llamativamente, en la historia que cuenta el Señor Jesús, el dueño le dice las mismas palabras, después léelas, exactamente las mismas palabras que le dijo al que recibió 5. Fuiste un siervo bueno, fuiste fiel y te voy a poner sobre más cosas. Pasá, está todo bien. Pero como uno era 5, el otro 2, no eran proporcionales. Porque no se trataba de la cantidad, ¿te das cuenta? Se trataba de la fidelidad con que cada uno hizo lo que había recibido. Había trabajado eso. Llega el del 1. Y si te fijas en la historia, el versículo empieza con un pero. Mal. ¿Cuánto tendría que haber traído? Por lo menos. ¿Y cuánto trajo? 1. Y el hombre, el dueño, le dice a este empleado, sos un siervo malo y negligente.
porque no hiciste lo que tenías que hacer con eso que recibiste. Y curiosamente, ese talento que no había sido puesto a trabajar, el dueño dice, dénselo al que tiene 5. Al que le dieron 5, denle este también. Porque al que tiene, se le va a dar todavía más. ¿Sacamos algunas conclusiones de esta historia, te parece? La comparación, la analogía es directa con nuestras vidas. Directa con nuestras vidas. Lo que tenés, lo que tengo, no es de mi propiedad, no es de tu propiedad. Es propiedad del dueño. ¿Qué es lo que tenés? Todo lo que tenés. La Biblia nos enseña que Dios nos da cosas de las cuales después nos va a pedir rendir cuenta. Y no sé si vivís con eso a conciencia, si lo estás pensando continuamente, pero si no, tal vez hoy es un buen momento para despertarte y pensar que esto es así. Nos vamos acercando cada día más al momento en que nos vamos a encontrar con el dueño y le vamos a tener que rendir cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. ¿Qué puso en tus manos? Bueno, en primer lugar, te dio una vida, te dio un cuerpo, te dio tiempo, te dio dinero, te dio amigos, te dio capacidades. Si sos un hijo de Dios, te dio un don espiritual, por lo menos uno o más. Te puso en la iglesia. Todo lo que tenés, todo lo que tengo, Dios lo puso en mi mano para que yo haga algo con eso. Él no espera que no pase nada. Él espera resultados. Y todo lo que Él me dio y todo lo que Él te dio, Él espera resultados cuando nos encontremos con Él. Él quiere que le llevemos buenas obras como resultado de lo que Él nos dio. ¿Te das cuenta que lo que podemos generar solamente es a partir de lo que Él nos da? La planta que echa raíces profundas no genera nada por sí misma. ¿De dónde viene el resultado? De lo que toman las raíces. ¿Se acuerdan la frase de Spurgeon que vimos hoy? Todo lo que necesita la planta lo toma. Bueno, en ese caso era todo lo que necesita la rama, lo puede tomar de la planta. Todo lo que necesita la raíz, lo puede tomar del suelo. Todo lo que necesita nuestra vida, lo tomamos de Dios. Lo recibimos de Dios y a partir de ahí viene el resultado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Porque va a llegar el momento donde nos vamos a encontrar con Él y te va a preguntar, ¿qué hiciste con la plata que tenías? Y sabés que la respuesta no va a poder decir, y no pude hacer mucho porque a mí me diste menos que al otro. Hiciste diferencia conmigo. Si Dios ya sabe que hay diferencia. Si Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. No somos iguales. A sus ojos somos todos iguales con los mismos derechos. Claro que sí. Dios no hace excepción de personas. Pero Él sabe que somos distintos. Que algunos tienen más cosas que otros. Claro que sí. Él es el dueño que repartió. Pero Él no te va a pedir cuenta de lo que le dio al otro. Al de 2 no le pidió cuenta por los 5. Él no esperaba 10 del de 2. ¿Cuánto esperaba? Así que a vos no te va a pedir cuenta por el otro, te va a pedir cuenta por vos. A mí me va a pedir cuenta por lo mío. ¿Qué hiciste con la plata que puse en tu bolsillo? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don espiritual que te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tus amistades? Te di relaciones, te puse personas en el camino. ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Porque todo, si yo te lo di, es para que hagas algo. Dios espera resultados. Pero ¿sabés qué es lo fantástico de esta historia? Que Él no espera castigarnos. ¿Te parece que se puso contento con el que no hizo nada y le tuvo que decir malo y negligente? Yo no le veo una cara muy feliz a ese dueño recibiendo algo que no esperaba y teniendo que decirle, este es malo y negligente. Le veo la cara feliz diciéndole, bien, buen siervo y fiel, lo hiciste bien. Te doy más. Dios nos quiere dar más. Y es muy interesante pensar que aquel que se destaca en lo que hace, tiene las manos llenas, pero se destaca en lo que hace por Dios, Dios le da todavía más. Y más. Y más. Y no es injusto. ¿Vas a desconfiar de la justicia de Dios? Si hay algo que queda claro en la Biblia, que Él es justo. En lo que te dio, en lo que espera y en sus recompensas.
Es fantástica esta historia para darnos cuenta de que somos administradores en esta vida y nuestras buenas obras son el producto que Dios espera recibir. En esa historia de Juan capítulo 15 de la vid, ¿se acuerdan que dice el Señor Jesús? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, palabra rara, que significa ustedes son las ramas. Y el Padre es el labrador. Cuando el Padre se acerca a la planta a buscar, ¿qué viene a buscar? De la vid. Uvas, ¿no? No viene a buscar hojas, ni viene a buscar ramas. Viene a buscar uvas. ¿De dónde consigue las uvas? ¿Quién es el que produce las uvas? ¿La vid o las ramas? ¿Te das cuenta que Dios viene a buscar resultados en nosotros? En tu vida y en la mía. Él espera buenas obras. Mirá lo que dijo. Dale una más. Uy, no se lee, lo leo yo. Mirá lo que dijo un hombre que se llamaba William Morris. ¿Lo conoces? William Morris fue el fundador de lo que hoy se llama el Hogar El Alba, un hogar de niños allá en Buenos Aires, y de muchas obras más. Este hombre dijo: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. No sé si te gusta leer biografías de personas. A mí me encanta. Y te invito, si no lo haces, a investigar un poco vidas de personas que sirvieron a Dios. Este fue un gran hombre que sirvió a Dios. Y entendés lo que está queriendo decir, ¿no? Esto significa: quiero vivir la vida como corresponde. Hay una frase que se usa mucho, ¿no? En las canciones del mundo, en la gente del mundo, de solo se vive una vez. Cantaban las dos esas españolas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Azúcar Moreno, como la calle, ¿sí? Azúcar Moreno. Es por el bingo musical, Solo se vive una vez. Y hay gente que entiende que eso significa, como solo se vive una vez, vamos a desperdiciar la vida. Total, solo se vive una vez. Pero el cristiano tiene que tener el mismo concepto en su cabeza. Claro que sí, solo se vive una vez. Solo vamos a pasar por acá una vez. ¿Cómo vamos a desperdiciar las oportunidades que tenemos de hacer las obras que Dios espera, si una sola vez vamos a estar con esa oportunidad y Él espera recompensarnos? La generación preparada de la que estamos hablando es una generación de jóvenes cristianos que están atentos a las oportunidades de hacer buenas obras. Está bien hacer buenas obras. Santiago capítulo 2 dice que una fe sin obras es muerta. ¿Sabes que ese pasaje a Martín Lutero le hacía mucho ruido? Y por mucho tiempo decía que Santiago no era un libro canónico, que no entendía cómo encajaba Santiago capítulo 2 con la doctrina que él había descubierto de la salvación por la gracia. Si la fe es la que te trae salvación, y la salvación es un regalo que recibimos, decía Martín Lutero, ¿cómo puede ser que acá diga que la fe sin obras es muerta? ¿Sabés de qué está hablando Santiago? Del resultado, del producto. Una fe verdadera, genuina, en serio, de verdad, es una fe que produce frutos. Por eso, cuando uno no ve frutos, la conclusión automáticamente va a ser: ¿será de verdad esa fe? ¿O será una fe que son ojos cerrados cantando una canción y emocionado? Y nada más. La última imagen nos habla de esto, y con esto terminamos. Necesitamos, como generación preparada, una fe que produzca frutos. Dedícate a producir frutos. Dedícate a hacer buenas obras. Busca oportunidades para hacer buenas obras. Te doy una pista: la iglesia es un lugar ideal para hacer buenas obras. ¿Por qué? Y porque en la iglesia vas a tener a otros que están con la misma búsqueda. Porque en la iglesia vas a tener proyectos que te van a permitir poner tus talentos, poner tus capacidades, poner tu dinero
al servicio de Dios. Y juntos como iglesia vas a poder alcanzar a otras personas, vas a poder ayudar a personas, vas a poder involucrarte en actividades de servicio, que son todas buenas obras. Pero acordate de esto, para poder generar esas buenas obras, no tiene que salir de tu imaginación solamente, sino que van a tener sentido cuando son buenas obras hechas en Cristo, hechas en Él. Las buenas obras que Él quiere que hagas las vas a entender cuando tus raíces sean profundas en Él. Mira, termino con una historia que no pensaba decirla, pero me viene a la mente ahora y creo que es oportuna. ¿Te acordás la historia de Juan capítulo 5? Cuando hay un paralítico, ¿sí?, que necesitaba ayuda para su sanidad, y estaba junto a un estanque, y va Jesús, se acerca a él y empieza a hablar con él. Dice la historia ahí en Juan capítulo 5, y a mí me llama poderosamente la atención, que ese lugar estaba lleno, había una multitud de gente enferma, una multitud de gente con necesidades. Y la historia cuenta que el Señor Jesús habla con ese paralítico y a ese solo paralítico sana. A mí me llama mucho la atención la historia, porque si Jesús quería, podía decir que todos sean sanos, como hizo en otras oportunidades. Pero en ese momento, la voluntad de Dios para ese momento era que solo ese paralítico sea sano. Y Jesús hizo lo que Dios le mostraba que tenía que hacer. Con esto que te quiero decir, que hay miles de obras para hacer, pero no todas seguramente sean la voluntad de Dios para tu vida. Y lo que necesitas hacer es echar raíces en Dios, entender lo que Él te quiere mostrar y hacer las obras que Él te muestre que tenés que hacer. No todos vamos a hacer las mismas, porque a vos te dio 5 y a mí me dio 2, o a vos te dio 1. Él repartió como quiso. Lo importante es que hagamos con aquello que Él nos dio lo que Él espera que hagas. Llevémonos esta conclusión, quédate pensando en esto. Cantamos canciones a veces, o decimos expresiones a veces, diciendo: Dios, yo quiero más de vos, quiero más de Dios en mi vida, quiero manifestaciones de Dios en mi vida. Y sabés que me parece que Dios a veces dice: yo digo lo mismo de vos, yo quiero más de vos. Dejá de pedir más de mí y sabé que está todo ahí para que lo tomes y empezá a darme vos de lo que yo te di. ¿Qué más nos puede dar Dios? ¿Puede darnos más? ¿Puede darnos algo más? Si ya dio Jesús, si ya nos dio la vida eterna, si ya puso esperanza en nuestros corazones, si ya nos regaló la eternidad, si ya nos trajo todo, ¿nos puede dar algo más? No, ahora es momento que nosotros empecemos a darle a Él lo que a Él le corresponde. Nos dediquemos a las buenas obras. Yo te hablo de las biografías de estos personajes que sirvieron a Dios, que pasaron por el mundo en algún momento, porque lo interesante es darse cuenta que ellos vivían para eso, vivían para hacer la voluntad de Dios. ¿Vos estás viviendo para hacer la voluntad de Dios o estás viviendo para hacer tu voluntad? ¿Estás viviendo para darle a Dios lo que Él se merece o para cosechar lo que a vos te parece que vos te mereces? Es un buen momento para invertir los roles y darnos cuenta que Él es el dueño y nosotros administramos lo que es suyo. Y con ese sentido de responsabilidad, sabiendo que Él nos quiere premiar, nos pongamos en campaña de hacer las obras que Él espera recibir. ¿Oramos? Señor, te queremos pedir en esta noche que nos ayudes a seguir pensando en lo que compartimos, que no tomemos decisiones apresuradas ni nos conmovamos con facilidad, sino que profundamente podamos pensar en tu presencia qué estamos haciendo con lo que nos diste. Y queremos, agradecidos por lo que nos diste, hacer lo que esperás que hagamos. Ayúdanos a todos los que estamos acá, en el momento de la vida que estamos, y con las cosas que nos diste, sin envidiar lo que tiene el otro, sino mirando lo que nos diste, hacer lo que esperás que hagamos. Gracias una vez más por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.